Nuevo podcast Matemáticos, conducido por dos jóvenes matemáticos, Sixto y Diego, que ya nos acompañan, y uno de los objetivos de este podcast es hacer las matemáticas más comprensibles, pero a la vez más divertidas, con risas, humor. ¿Y cómo lo conseguís? Bueno, pues el objetivo es ese, romper un poco, yo creo, con las matemáticas a las que todos estamos acostumbrados, de cuentas, fórmulas y problemas típicos, y ver las matemáticas como un enfoque con el que podemos observar el mundo de una manera distinta, traer situaciones cotidianas a través de un enfoque conversacional y hacerlo de la manera, pues eso, más entretenida y más amena posible. Y en la búsqueda de esas situaciones cotidianas, dando un poco la vuelta a la realidad para acercarla a las matemáticas, en un día como hoy, con esta ofrenda de flores a nuestra espalda, con la basílica aquí, ¿qué dato curioso nos podéis contar de esta fiesta? Pues bueno, un poco hablando de las fiestas del Pilar, que son unas fiestas, yo creo, de todo el mundo, podemos pensar en un poco lo siguiente. A las fiestas del Pilar vienen 4 millones de personas, más o menos. En todos los años que han venido al Pilar habrán comprado muchos de ellos la medida de la Virgen. Así que podemos decir un poquito como que cada uno compra una medida. Pues contando los años que lleva existiendo las fiestas del Pilar y cuánto mide una medida de la Virgen, podemos garantizar prácticamente que va a haber más de 110 millones de medidas de la Virgen vendidas. Y es que con 110 millones de medidas de la Virgen ya damos la vuelta al mundo, que es un dato bastante curioso, yo creo, en mi opinión, porque es decir, algo tan pequeñito, pero claro, cuando nos juntamos toda la comunidad de las fiestas del Pilar o del Pilar de la Basílica, damos la vuelta al mundo. Yo creo que es un mensaje bastante bonito un día como este. La cinta de la Virgen, todas las cintas de la Virgen vendidas dan la vuelta a nuestro planeta. Me confesabais que desde pequeños os encantan las matemáticas. ¿Qué consejo daríais a los padres que nos estén viendo y que sus hijos no sean unos enamorados precisamente de las matemáticas? Pues yo creo que para que las matemáticas gusten un poquito más, hay que hacer ver que hay muchas más matemáticas más allá de lo que vemos en el cole. Y precisamente pues este podcast es un lugar donde encontrarnos con muchas de esas matemáticas que pueden hacer que tanto niños como mayores queden más encantados con una ciencia que es muy bonita y que nada tiene que ver con esos quebraderos de cabeza tan grandes que nos hacemos algunos.